Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la clase del día de hoy que vamos a desarrollar, que se llama Hecho, Acto y Negocio Jurídico. Hecho, acto y negocio jurídico. Pues bien, la norma jurídica consta de dos elementos, si nos recordamos, que son el supuesto jurídico, denominado también hipótesis normativa, y la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. El supuesto jurídico no es más que una regla hipotética, una norma hipotética del deber ser de la conducta del hombre, ¿verdad? Y la consecuencia jurídica que proviene de la realización del supuesto jurídico. Permítanme, por favor. Les decía, pues, que el supuesto jurídico se genera, se produce, pues, a través de la realización de hechos. Vamos a darle admisión a Floridal. Hechos, actos y negocios jurídicos, ¿verdad? Y genera, pues, necesariamente consecuencias jurídicas. Es a través de la manifestación de la relación jurídica, cuando se pone en contacto la voluntad con la norma jurídica, la voluntad como el elemento dinámico de la relación jurídica y el supuesto jurídico, pues vamos a darle la bienvenida a Otto René Catalán y a Juan Francisco Girón. Pues bien, en la relación jurídica decíamos pues que parte de dos elementos que son el elemento volitivo, parte de la voluntad y la propia relación jurídica a través del supuesto jurídico. Cuando se ponen en contacto estos dos elementos, es decir, yo quiero comprar un vehículo, es porque está siendo parte de mi voluntad. Pero esa compraventa está regulada con consecuencias jurídicas en el Código Civil, ¿no? De tal manera, pues, que se entabla una relación jurídica. Y esa relación jurídica se genera a través de hechos, actos
y negocios jurídicos. Hay hechos simples y hay hechos jurídicos. Los hechos simples son aquellos pues que no producen ninguna consecuencia jurídica. El paso del agua de un río en un momento determinado, solo vamos a darle admisión a Jaitzi Reyes. Pues en forma natural, pues no produce ninguna consecuencia jurídica. Un espectáculo musical, pues tampoco produce consecuencias jurídicas. Una lluvia no produce consecuencias jurídicas. En cambio, si este hecho, ya sea de la naturaleza o del hombre, produce consecuencias jurídicas, le vamos a llamar hecho jurídico. El nacimiento de un niño es un hecho jurídico. Vamos a darle admisión a Mirta Chamalé. Mirta Chamalé, adelante. Pues bien, el nacimiento de un niño sí produce consecuencias jurídicas. La muerte de una persona necesariamente pues hay que avisar al Registro Nacional de las Personas. Lo mismo sucede cuando nace un niño. Una lluvia, si es pertinaz, si se convierte en huracán o produce la muerte de alguna persona, pues ya tiene consecuencias jurídicas. Un huracán, de igual manera, un terremoto, un matrimonio no, un matrimonio estamos hablando de un acto jurídico. Take it easy, ya vamos a llegar a eso. En el matrimonio ya estamos hablando, porque ahí se manifiesta la voluntad del hombre. Aquí no. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo quiero que llueva. ¿Podrá llover o no podrá llover? Yo quiero que haya un huracán, igual. Pero independientemente de la voluntad del hombre, va a producir consecuencias jurídicas. Y ahí es cuando definimos, vamos a darle ingreso a Kimberly López. Y ahí es pues cuando se produce el hecho jurídico. Y lo definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente, esta es la palabra clave, independientemente de la voluntad, produce consecuencias jurídicas. Queramos o no queramos, produce consecuencias jurídicas. Hay hechos de carácter. Vamos a darle inicio o ingreso a Alan Monterroso, está pidiendo la palabra. Dani Ventura, adelante también. Alan. Perdón, licenciado, marqué mal. Bueno, entonces les decía pues que hay hechos lícitos y hechos ilícitos. Y hay hechos que no son lícitos ni ilícitos. Margarita Rubio, adelante. Entonces, un hecho ilícito, por ejemplo, lo van a ver ustedes en derecho penal, cuando alguien le mete la mano en la bolsa a alguien sin darse cuenta, sin violencia, y pues le sustrae su billetera. Pues ahí está realizando el delito de hurto.
Vamos a darle ingreso a Juan Vázquez. Si lo hiciera con violencia, pues sería robo. Eso lo van a ver ustedes en su derecho penal. Take it easy. Maritza Pérez, adelante. Le damos ingreso a Maritza Pérez. Y pues, hechos ni lícitos ni ilícitos, pues un rayo que cae y le da muerte a una persona, pues, tiene consecuencias jurídicas. Karin Vanessa Rodríguez, adelante. Jeremías González, adelante. Digo el nombre de la persona porque pensarán ustedes pues que es una pausa porque perdió el hilo el profesor, y no. Es una pausa porque le tengo que dar ingreso a los compañeros estudiantes que ingresan después de la hora. Entonces, sí, Fernando, adelante. Fernando. Parece que fue por error. Bueno, entonces, el hecho jurídico es aquel que se produce como efecto de la acción del hombre o de la naturaleza, que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. Repitiendo, el hecho jurídico lo definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. La muerte de un niño o el nacimiento de una persona, la muerte de una persona por un rayo. Les mencionaba el huracán el terremoto de 1976 que ocasionó miles y miles de muertos. Hubo pues cantidad de normas jurídicas de tipo sanitario, de tipo educativo, de tipo alimentario, de tipo económico, producto de un hecho jurídico, un terremoto. El acto jurídico. El acto jurídico es un hecho humano, necesariamente, producto de la voluntad consciente y exteriorizada, ¿verdad?, del ser humano. Aquí sí, el ser humano producto de la voluntad genera una acción de carácter jurídico y tiene consecuencias jurídicas, pero va inmersa ineludiblemente, inexorablemente, la voluntad del hombre. Ahí sí, como decía Fernando, el matrimonio. Ahí ambos cónyuges, hay algunos que dicen cónyuges, está mal dicho. Si dicen en derecho civil cónyuges, los van a corregir, ¿verdad? Y si ya escucharon con atención que lo correcto es cónyuges, pues se van a admirar, ¿verdad? De que sí saben, porque la palabra correcta es cónyuges. Entonces, en el matrimonio, vamos a darle ingreso a Mayra Morán. En el matrimonio, ambos cónyuges, ambas personas, ¿verdad?, quieren unirse. Vamos a aprovechar para leer el artículo del matrimonio. Mayra Charlie entra en este momento y Josué Conde. Una consulta, aprovechando la pausa. Sí. El concepto anterior al
Es que me quedé, el hecho es una acción del hombre, fue un concepto anterior al acto jurídico. Voy a repetir, el hecho jurídico lo definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad del hombre produce consecuencias jurídicas. Repitiendo. Sí. De nada, a la orden. Repitiendo, el hecho jurídico lo definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. Le damos a dar, sí, no, es Izumi la que está preguntando. Buenas noches, licenciado. ¿Y el hecho como tal me lo podría definir nuevamente? Un hecho simple, querrá decir usted. Sí, correcto. Un hecho simple es aquel que no genera, no produce consecuencias jurídicas, ¿verdad? Como, por ejemplo, una conversación entre dos personas, un espectáculo musical, ¿verdad? Una lluvia que no, pues, haga ningún daño, ¿verdad? Entonces, el hecho jurídico sí produce consecuencias jurídicas, que ya lo definimos como unas 5 veces, digo yo, o más, que lo definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. Gracias, licenciado. Para servirle. Entonces decíamos pues que en el acto jurídico los dos procuran, los dos quieren. Vamos a darle ingreso a Jairo García. Los dos quieren que se produzcan las consecuencias jurídicas. Y por eso íbamos a leer el artículo 78 del Código Civil, para ver los fines del matrimonio. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Otras dos lecturas? Artículo 78. El matrimonio o institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien, una lectura más, por favor. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Perdón. Pues cuando uno quiere todo eso, es un acto jurídico y el matrimonio precisamente es un acto jurídico. Cuando uno adquiere un vehículo, es un acto jurídico porque ambos otorgantes, ya sea comprador y vendedor, desean pues que se produzcan las consecuencias jurídicas. El comprador pues desea adquirir el vehículo y que se lo entreguen lo más pronto posible en las mejores condiciones. Y el vendedor pues desea vender su vehículo y que se lo paguen al mejor precio. Tipo de contrato es un acto jurídico, ¿verdad? Leamos el 1517 del Código Civil, que es prácticamente muy parecida a la definición de acto jurídico de parte de la corriente clásica. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o distinguir una obligación. ¿Otras dos lecturas, por favor? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar
o extinguir una obligación. Muy bien. Una lectura más. Artículo 1517. Adelante. ¿No? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Vean qué parecida, gracias. Vean qué parecida es la definición de acto jurídico. Pues de acuerdo con la teoría clásica del derecho, es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Repitiendo, acto jurídico, de acuerdo con la teoría clásica, es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Repitiendo por tercera vez, es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Entonces, la diferencia entre hecho y acto jurídico, el hecho básico diferencial entre el hecho y el acto jurídico consiste en que el primero, si bien es cierto, se producen las consecuencias jurídicas, no necesariamente son producto de la voluntad del hombre. Y en el segundo, las consecuencias jurídicas siempre van a ser, siempre, sí y solo sí, van a ser producto de la voluntad del hombre. Es decir, que se realizan con esa intención. Repitiendo, pues, que el elemento básico diferencial entre el hecho y el acto jurídico consiste en que el primero, si bien es cierto, se producen las consecuencias jurídicas, no necesariamente se desea. Vamos a darle ingreso a Sandra. No se desea que se produzcan las consecuencias jurídicas. Y en el segundo, las consecuencias jurídicas siempre van a ser producto del hombre, es decir, se realizan con esa intención. Que les quede bien clara esta diferencia, que en el hecho se producen las consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad del hombre o de la naturaleza, porque la naturaleza al final y al cabo pues no tiene voluntad, pero en el caso del acto jurídico siempre se van a realizar. Vamos a darle ingreso a Noé Villegas. Siempre se van a realizar con la voluntad del hombre y con la intención de que se produzcan las consecuencias jurídicas. En el caso del negocio jurídico es un poco complicado, jóvenes. Y por lo complicado que es, yo evalúo única y exclusivamente la definición de Miguel Reale, que es la que más adelante les voy a explicar. Y les explico por qué. Porque algunos estudiosos del derecho de la corriente francesa lo denominan como acto jurídico. Y algunos estudiosos de la corriente alemana, corriente pandectista, lo denominan como negocio jurídico. Hay quienes creen que sí, efectivamente hay diferencias, que uno es de carácter general y otro es de carácter específico. Sin embargo, cuando vemos las dos definiciones que tenemos anotadas en el libro, la de Miguel Reale y la de Giorgio Del Vecchio, vemos que prácticamente coinciden en que prácticamente son sinónimos, acto jurídico con negocio jurídico. Simple y sencillamente, pues, es el punto de vista de la corriente alemana y la corriente francesa. Entonces, les decía, pues, anteriormente, que cuando evalúo, en el dado caso apareciera, pues aparece la definición de Miguel Reale, pues, y la respuesta es el negocio jurídico. Vamos a
a ver qué es entonces, pues, el negocio jurídico desde el punto de vista de Miguel Reale. Dice él que es un tipo de acto jurídico, una especie de acto jurídico, que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad, prácticamente otra vez lo mismo, creadora de una relación entre dos o más sujetos. Prácticamente nace de la voluntad creadora entre dos o más sujetos. Y luego Del Vecchio dice que se puede definir como un acto voluntario ilícito que produce consecuencias jurídicas. No, yo no le hallo la diferencia entre hecho jurídico, entre acto jurídico y negocio jurídico. Por eso es que les advierto, pues, que en todo caso, para evaluar si aparece la definición de Miguel Reale, que es un acto de voluntad, que un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa creadora de una relación entre dos o más sujetos, y dice que es Miguel Reale, o podría decir que no, ¿verdad? Pero está diciendo que es un tipo de acto jurídico que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos, es negocio jurídico. Vean ustedes, pues, que no se parece en nada a la definición de acto jurídico desde el punto de vista de la teoría clásica, que dice que es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. ¿Qué es crear? Vamos a poner un ejemplo. Cuando hay un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ambos otorgantes, ambos comparecientes en el negocio, están creando normas jurídicas porque se están estableciendo cuánto es el depósito, cuánto es la renta, cuál es el plazo. Esos están creando pues las normas. Se puede modificar ese contrato. Se estableció para un año, cumplido ese año, pues, por un simple cruce de cartas, se puede renovar. Se está modificando ese contrato. Ya no es el mismo contrato original, solo que está ampliándose, se está llevando a cabo una modificación a ese contrato. Se pueden transferir derechos y obligaciones. En el caso de que se pueda subarrendar el inmueble, por ejemplo, en las obligaciones que tiene el propio firmante con el arrendatario. Arrendatario es el que da, arrendante es el que da y arrendatario es el que recibe. Entonces, él queda obligado frente al arrendante. Esta persona nueva que va a arrendar el inmueble, ¿verdad? Porque ya no lo recibió directamente del contrato original. Entonces puede transferir derechos y obligaciones. ¿Y cuándo se extinguen derechos y obligaciones? Pues cuando termina el contrato, ya sea por vencimiento del plazo o por voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la explicación de todas las palabras que implican el acto jurídico desde el punto de vista de la teoría clásica. Es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir, inclusive hasta en el propio matrimonio, pues no, en lo religioso, pues sí hay un precepto, ¿verdad? Pero sin embargo, como estamos
No sé si me escuchan, disculpen, por favor, porque estaba perdiendo la conexión. Ahorita Se me está yendo la- Entrecortado se escucha. Ya corto. Entonces, cuando terminamos con el divorcio, el matrimonio, pues persisten algunas obligaciones que son con los derechos de alimentos, por ejemplo, con los hijos, o derecho de pensión alimenticia con la esposa. Pero ya no persisten otros. No se le escucha, licenciado, disculpe. Se le fue la señal. Yo tampoco escucho. Se le escucha entrecortado, licenciado. Sí, no sé si en este momento aquí dice que se está yendo la señal, pero ahorita ya parece que la tengo. ¿Sí o no? Ahorita sí, licenciado. Ahorita sí. Pero en contenido, licenciado, ya se fue otra vez. Sí, es inestable su conexión. ¿Es inestable la conexión, Lick? En este momento sí, ¿verdad? Sí, pero por segundos y luego se va. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, eso es todo el contenido del desarrollo del tema: hecho, acto y negocio jurídico. Entrémosle a la resolución de dudas. Canly, adelante. Buenas tardes para todos y todas. Usted mencionó sobre la corriente francesa. ¿Quiénes son los exponentes de esa corriente francesa? Y estaba quería hacer el planteamiento, ¿esa corriente no tendrá fuerza en Guatemala debido, digamos, a que muchos juristas en Guatemala han mencionado y a nivel internacional que el Código Civil es bastante, digamos, parecido, una copia, ahora harían copy and paste de lo que fue el Código Napoleónico? Sí tiene razón en cuanto a que Guatemala sigue la corriente francesa. Sin embargo, los exponentes de la corriente francesa se los debo. No sé quiénes son en este momento. Podría investigar. Lick, entonces solo como para repasar lo de la clase. El acto jurídico es cuando dos procuran un fin de bienestar, y dijo que era, se crea, modifica o transfiere un derecho, ¿verdad? O extingue también. Ah, extingue, bien, me faltaba eso, extingue. Y se manifiesta la voluntad del hombre. Ok. Necesariamente, en el hecho jurídico no necesariamente. Y se producen las consecuencias jurídicas, pero no necesariamente la voluntad del hombre, porque como es un hecho, puede ser natural, ¿verdad, Lick? Puede ser natural o del hombre, pero no necesariamente voluntario. Ok, sí. Y después dijo de acto jurídico y negocio jurídico, y pues resaltó el negocio jurídico. Quedamos en que vamos en todo caso que lo evaluemos, vamos a tomar en cuenta la definición de Miguel Reale. De Miguel Real, sí. Ok, Lick, muchas gracias, Lick, por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Más preguntas? Sí, Alan. No, licenciado, todo claro, iba a decir. Entonces, antes que otra cosa suceda con la conexión, no sé qué está pasando, ¿verdad? Pero a veces suceden cosas raras con mi persona, porque no soy muy del agrado de algunos. Y entonces siento que hay cosas raras. A veces ya me ha pasado que me presentan hasta
hasta mensajes de pornografía. Entonces, ya me siento un poco acosado. Entonces, el día de hoy concluimos con esto, con el tema de hecho, acto y negocio jurídico. Les agradezco mucho su atención. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.